Ahora, si se demuestra que hay violencia e intimidación, que es muy sencillo probarlo, porque con una herida ya se puede probar que ha habido violencia, eso ya no hace falta que la víctima pruebe que ha habido consentimiento. En la definición del consentimiento del artículo 178 se exige que haya un acto antes del contacto sexual, que haya un acto claro, manifiesto, etcétera, de aceptación del acto sexual. Y entonces yo lo que me pregunto ahí es, ¿y si estamos con la pareja que está dormida? ¿Primero la tenemos que despertar? Ay. Cuando no has vivido lo que significa la presión mediática, un exceso de autoconfianza puede jugarte una mala pasada. Dicen los que saben que es una enfermedad frecuente entre jueces y catedráticos ir por la vida algo más sobrados de lo que la prudencia aconseja. Quizá eso sea lo que les ha pasado a la ministra Llop, que es jueza, y a su principal asesor en el Ministerio de Justicia, el catedrático de Derecho Penal Javier Álvarez, que fueron a la SER y a Cuatro como quien va a una guerra en chanclas. La ministra se cubrió de gloria en la SER con aquello de que una herida basta para demostrar la violencia en una agresión sexual, reconociendo así que su propuesta es básicamente volver al modelo penal de la manada, donde lo principal no es el consentimiento, sino que las mujeres violadas demuestren con heridas que han sido objeto de violencia e intimidación. El jefe de los juristas de la ministra, don Javier, hizo lo propio frente a un incrédulo Risto Mejide que parecía pensar con su dedito en los labios, pero si yo traje a este gilipollas para que dejase mal a Iglesias. Allí, el catedrático volvió a decir que la ley Montero te obliga a despertar a tu mujer para poder follar con ella. Y que eso es demasiado feminismo. Habráse visto. Despertar a la parienta antes de tener sexo. ¿Dónde vamos a ir a parar? Y para colmo la velarra sin sostén. Ave María Purísima. Con esas dos grandes actuaciones mediáticas quedaron acreditadas dos cosas. Que la reforma de Pedro Sánchez es volver al modelo de la manada que rechazaron las españolas en la calle y que el equipo jurídico del Ministerio de Llop está encabezado por un híbrido de Torrente y Pablo Motos, con muchos sexenios de investigación, eso sí. ¿Deberían los medios de comunicación dar cursos de formación mediática a ciertos ministros y a ciertos asesores para que no echen por tierra en un minuto todo el trabajo de relato que construyen día a día esos medios? ¿Heridas? ¿Despertar a tu mujer para tener sexo con ella? En fin, hoy hablamos de ello en La Base. La Base, de lunes a jueves, en Público. Bueno, hoy hablamos de estas grandes intervenciones mediáticas que han puesto encima de la mesa lo que en realidad está buscando el PSOE con esta malograda reforma que han presentado para cargarse la ley del solo sí es sí. Sara Serrano, ¿qué tal tu examen? Bien, la verdad que muy bien. Y Catalina estuvo aquí a la altura. Estábamos convencidos por aquí. que te iba a ir bien al examen. ¿Qué nos tienes preparado hoy? Pues hoy voy a dar todos los detalles sobre la reforma que ha presentado el PSOE en el Congreso, que básicamente lo que comentabas, o sea, supone retrotraernos al Código Penal que sentenció a los culpables de la manada a abuso y no agresión. Bueno, hoy Manu Levín no le ha hecho falta tomar biodraminas, se ha tomado un pisco sour porque yo creo que ya se ha divertido bastante viendo las dificultades en las que han puesto la progresía mediática la ministra Llop y su asesor, que han tenido que recoger cable de una manera bastante divertida. ¿Verdad, Manuel? La verdad que sí, menudo regalito que les ha dejado a la pobre progresía mediática la ministra de Justicia y el asesor Javier Álvarez. Duro trabajo tienen hoy para seguir defendiendo los argumentarios que vienen defendiendo. No quisiera yo estar en su lugar, la verdad. Bueno, Ina Finogénova no es de pisco sour, ella es de vodka, pero hoy ha preferido elegir el ron. Y nos ha llevado hasta Colombia para demostrarnos cómo la agresividad mediática y una campaña bien orquestada puede doblegar voluntades sociales. ¿Qué tal, compañera? Sí, vamos a hablar de la campaña más barata que barato. Devolved el oro de Moscú. Un voto, sí. En fin, y hoy vamos a contar con una grande entre las grandes. Cristina Fallarás, arrancamos.
la base de datos. Arratsaldeon, Sara Serrano, buenos días en América Latina. ¿Qué tal, Pablo? El PSOE ha registrado este lunes en el Congreso de los Diputados su propuesta para reformar la ley Solo sí es sí. Lo ha hecho en solitario, sin contar con el apoyo de Unidas Podemos y argumentando que tras meses de negociaciones no habían podido alcanzar ningún acuerdo con sus socios de gobierno. Sin embargo, el Ministerio de Igualdad ha señalado que desde el mes de diciembre han puesto sobre la mesa hasta 6 posibles reformas, no solo una, sino 6, en las que aceptaban elevar algunas penas, tal y como estaba demandando el PSOE, a cambio de mantener, eso sí, intacto el consentimiento libre de las mujeres como centro de la norma. Bueno, el caso es que el PSOE no ha aceptado ni una sola de las propuestas de igualdad, que es básicamente lo que están proponiendo, Sara. Bueno, que el texto del PSOE lo que hace es retrotraerse a la ley de libertad sexual del modelo anterior, en el que la violencia y la intimidación y no el consentimiento eran los elementos cruciales a la hora de determinar la existencia de una agresión sexual. Sí, de hecho, el PP ha acusado al PSOE de copiarle la propuesta que presentaron el pasado mes de diciembre, que también planteaba volver a las penas anteriores a la ley Solo sí es sí, y el PP ya ha anunciado que va a votar a favor de esta reforma. El PP, que no ha votado a favor de nada que haya presentado el gobierno en toda la legislatura, ni siquiera los estados de alarma durante la pandemia, va a votar a favor de esta reforma de la ley Solo sí es sí. Eso ya da una buena pista, ¿no?, de lo que se está poniendo sobre la mesa. Pistaza, es que es normal que lo vote el PP, porque básicamente el PSOE ha hecho un copia y pega de la propuesta del PP. Claro, con este señor de jefe de asesores del Ministerio de Justicia, pues no le puede extrañar a nadie. Sí, la propuesta del PSOE vuelve a recuperar las figuras de abuso y agresión sexual presentes en el Código Penal anterior. Lo hace, eso sí, utilizando nombres distintos. En vez de abuso lo llama agresión sexual sin violencia y en vez de agresión sexual lo llama agresión sexual con violencia, pero salvo este cambio terminológico, esencialmente lo que se está haciendo es volver al modelo anterior. Claro, y como ha dicho la ministra de Igualdad, el movimiento feminista no lleva años peleando y saliendo a las calles para conseguir simplemente un cambio terminológico, un cambio de nombre en la tipificación del delito de agresión, sino para que el consentimiento esté en el centro y para que en los juicios de violencia sexual se juzguen los actos del agresor, no los actos de la víctima. El hermana yo sí te creo, ¿no?, que se resonó en las calles tras la sentencia de la manada. Sí, precisamente lo que significa volver al modelo anterior es una vuelta al modelo de la manada, un modelo en el que si la víctima no se defiende lo suficiente, si no presenta signos de violencia, entonces por mucho que no haya consentimiento, no se la considera víctima de una agresión sexual, sino únicamente de un abuso. Esto pasó con la víctima de la manada, que a pesar de que fue violada por vía bucal, anal y vaginal por 5 hombres de manera simultánea, que tuviera los ojos cerrados o una actitud pasiva y neutra, que es lo que dijeron algunos policías que testificaron en el juicio, y que no se resistiera, hizo que los integrantes de la manada fueran finalmente condenados por abuso, pero no por agresión. Es decir, que con el viejo Código Penal, si te quedabas paralizada por el miedo y no te resistías a una violación, pues es que no sería para tanto. Apreciamos que las lesiones que presentaba la denunciante cuando fue examinada en el Complejo Hospitalario de Navarra y se describen en el informe médico forense del 11 de julio de 2016 no revelan la existencia de violencia que cumplimente las exigencias de este elemento que califica el tipo de agresión sexual. Esto es lo que dijo textualmente la sentencia de la Audiencia de Navarra sobre el caso de la manada. Recordemos además que la sentencia, que condenaba a 9 años de cárcel a cada uno de los acusados por la violación grupal, contó además con el voto particular de uno de los magistrados, que pidió directamente la absolución de los acusados, argumentando que todo sucedió en un ambiente de jolgorio y de regocijo y que los gestos de la víctima le sugerían además excitación sexual. Bueno, recordemos que fue precisamente esta sentencia y el voto particular lo que razonaron una parte de los jueces y lo que razonó el otro, lo que motivó que en España cientos de miles de mujeres salieran a la calle a decir no es abuso, es violación. Esa gran movilización social fue la que inspiró al Ministerio de Justicia para plantear que era necesario hacer esta reforma. A nadie le puede extrañar si precisamente fue una sentencia de jueces lo que provocó una movilización social que a su vez ha inspirado una norma, pues que haya resistencias en sectores conservadores de la judicatura con respecto a esta norma. Claro, y lo que planteaba el movimiento feminista, insisto, es que la credibilidad de las víctimas no puede depender de que tengan o no heridas físicas visibles en sus cuerpos, o de la actitud que mostraran mientras eran violadas, o de su estado de ánimo después de que se cometiera el delito, por mucho que ahora la ministra de Justicia esté diciendo lo contrario. Era un debate superado, ¿no? Tras la sentencia de la manada había un consenso muy claro y ahora el PSOE está volviendo atrás. Sí, parece obvio. Esto además es que no ocurre con ningún otro delito. Si te atracan y, por ejemplo, te roban el reloj, no imponen una pena al ladrón en función de si te resistes o no te resistes, en función de lo consternado que te muestres en los días posteriores al robo. Sin embargo, en el caso de la manada, la defensa llegó incluso a contratar a un detective para demostrar que la víctima llevaba una vida normal tras ser violada.
Esto me recuerda a un libro de Albert Camus, El extranjero, en el que el juicio a su protagonista, acusado de asesinato, acaba derivando en un juicio sobre su propia actitud ante la vida. La Fiscalía llega incluso a traer a testigos al juicio que aseguran que no lloró ni se mostró suficientemente afligido durante el funeral de su madre. Bueno, esta denuncia que hacía Albert Camus hace 80 años es exactamente lo mismo que está pasando ahora. O sea, ya no se están juzgando los hechos, se está juzgando la actitud. Si resulta que la víctima de una violación rehace su vida, tiene otras parejas o es feliz, entonces es que la violación no sería para tanto, ¿no? Sí, totalmente. Esto hace además recaer toda la presión sobre la víctima, que tiene que demostrar una y otra vez que realmente ha sufrido una agresión, sometiéndola a un calvario probatorio que lo que hace en última instancia es revictimizarla. Esto a pesar de que, según una macroencuesta sobre la violencia contra la mujer que realizó el Ministerio de Igualdad en 2019, el 83% de las víctimas de violencia sexual no presentó ninguna lesión física. En el caso, además, de las víctimas de violación, esto sucede con el 61% de las víctimas. Que los datos desmienten rotundamente lo que afirma la ministra de Justicia de que solo con una herida es muy fácil probar la agresión, ¿no? Y la presión a la que son sometidas las víctimas a la hora de probar haber sufrido una agresión es algo que han denunciado también algunos juristas. Sí, esto lo recoge Marisa Cohan en un artículo en Público en el que señala que diversos juristas han alertado de que la reforma del PSOE lo que hace es volver a poner el foco en la víctima y no en el agresor. Según la doctora en Derecho, Patricia Faraldo, la reforma del PSOE desplaza el foco de atención del autor a la víctima. El mensaje que transmitimos con la reforma es, de nuevo, que si una mujer sufre una agresión sexual en esos casos, la culpa es de ella, que no se protegió como debía. Con ello lo que hacemos es coartar la libertad de las mujeres, esto dice Faraldo. Bueno, no lo estamos diciendo nosotros, lo están diciendo juristas de reconocido prestigio que señalan que la reforma del PSOE es un paso atrás en lo que a la protección de los derechos de las mujeres se refiere y ni siquiera sirve para evitar que haya jueces que puedan eventualmente reducir las penas a los violadores. No, según ha señalado la ministra de Igualdad, ninguna reforma penal va a evitar la rebaja de penas porque esto depende en última instancia de la interpretación que hagan los jueces de la norma y del sesgo que tengan. Además, fuentes del Ministerio de Justicia han reconocido a Radio Televisión Española que la reforma que han presentado no evitará que haya más revisiones de condenas previas y que esto es algo que no tiene remedio. Vamos a escuchar a la propia ministra de Justicia, Pilar Llop, en el programa de Ana Rosa. Por lo tanto, habrá revisiones con relación a la ley del sí es sí. Eso no se va a poder evitar y yo creo que también hay que dar ese mensaje y no generar falsas expectativas. Bueno, pues parece evidente que la reforma supone un paso atrás. ¿Y qué dice el movimiento feminista de todo esto? Bueno, más de 100 colectivos feministas han firmado un manifiesto como respuesta a la modificación de la ley solo sí es sí que está proponiendo el PSOE. En él ponen sobre la mesa tres cosas, fundamentalmente. La primera, exigen que el consentimiento siga siendo el eje vertebrador de la ley, que las mujeres no tengan que demostrar que haya habido violencia o intimidación. Dos, que aumentar las penas y endurecer el Código Penal no sirve para proteger a las mujeres. Y por último, recuerdan que la ley es el reflejo de años de luchas y reivindicaciones del movimiento feminista. Bueno, esperemos, aunque sea sentados, que el PSOE rectifique y renuncie a sacar adelante una ley regresiva de la mano del Partido Popular y de Vox que da la espalda no solamente a los derechos de las mujeres, sino a las demandas del movimiento feminista. Muchas gracias, Sara. A ti. A mí la cultura de la violación es algo que está muy extendido en la sociedad hoy en día y en los medios de comunicación y supone la justificación o el restarle importancia tanto a las agresiones machistas como a las propias violaciones. Manu Levín, ¿qué nos tienes preparado? Vamos con ello, mete cabecera, Lolo. Titulares al banquillo. Bueno, la ministra de Justicia, Pilar Llop, se suicidó comunicativamente durante su entrevista de este martes en la SER, no porque se explicara mal, al contrario, porque se explicó muy bien y dejó muy claro que el PSOE, junto con el PP y con Vox, está apostando por volver al modelo penal anterior, al de la violencia y la intimidación, y no el del consentimiento. Su frase de la heridita no solo causó estupor en la izquierda, en el movimiento feminista y en millones de personas que lo escucharon en directo o después, a posteriori, también ha abierto un inmenso agujero en la estrategia propagandística del PSOE, ha hecho girar el debate sobre esta ley y digamos que se lo ha puesto mucho más difícil a la progresía mediática para seguir defendiendo el argumentario de Ferraz de que la reforma que propone Llop no significa sacar el consentimiento del centro de la ley. Hoy en la base, Manu Levín analiza las grietas que ha provocado en la progresía mediática el desempeño quizá no muy exitoso de la ministra Llop en la cadena SER, así como el de su asesor de cabecera. Adelante, Levín.
Veamos un poco qué está diciendo ahora cada medio de comunicación dentro de la progresía mediática o cada voz. Empecemos por La Sexta, que es el medio que más viene defendiendo y que sigue defendiendo hoy a cara de perro el argumentario del PSOE para desnaturalizar esta ley. Recordemos, primero, cómo informaba La Sexta sobre la reforma Job antes de la entrevista de la ministra en la SER. Decía: el gobierno corregirá la ley del solo sí es sí, manteniendo el consentimiento como elemento nuclear. Así lo ha confirmado el ministro Félix Bolaños, reconociendo que la entrada en vigor de la norma ha producido efectos indeseados y generado en consecuencia una preocupación social. Desde Unidas Podemos cargan contra el planteamiento del PSOE para corregir la ley. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha planteado una modificación en la que se mantendrá el consentimiento en el centro, dado que es la clave de la ley y será también la clave de la reforma. O sea, La Sexta afirma rotundamente que la reforma Job mantiene el consentimiento en el centro, dice que el PSOE quiere corregir la ley y que Podemos carga. Carga es ese verbo maravilloso que normalmente se utiliza para explicar cuando un grupo de miembros de las unidades de intervención policial con cascos, escudos, pelotas de goma arremeten contra una manifestación, pero los verbos cargar y arremeter se han puesto muy de moda en la manera de escribir de los periodistas cuando quieren zumbar a alguien. En fin, es decir, lo que está haciendo La Sexta es puro y duro argumentario del PSOE, todo esto, sin embargo, antes de la entrevista de Pilar Job. ¿Ahora qué dicen en La Sexta? Pues básicamente lo mismo, siguen diciendo, a pesar de lo que todo el mundo pudo escuchar de boca de la ministra de Justicia. De hecho, tras la entrevista en la SER, La Sexta se las apañó, atención, para no recoger en su pieza la frase de Pilar Job, que claramente era el titular y que todo el mundo entendió como el titular de sus declaraciones, ¿no? La frase de la herida, y para intentar rescatar otros elementos de lo que dijo para hacer su titular. La Sexta. Job defiende la reforma del solo sí es sí. No es de recibo que salga más barato una agresión sexual que robar. ¿Desde cuándo vale más la propiedad que la libertad sexual? Se ha preguntado la ministra de Justicia al defender la necesidad de reformar la ley del solo sí es sí, ya que, según ha destacado Pilar Job, le preocupa mucho que con esta ley haya salido más barato agredir sexualmente y con violencia a una mujer que robar con intimidación. Sí, que además, según está explicando Victoria Rosell en las últimas horas, esa afirmación es que además no es cierta. Efectivamente, ¿no? Pero ya veis que en La Sexta la llevan al titular. Es burdo, pero van con ello. Y no recogen, insisto, la frase de la herida en ningún momento de su pieza. Sí usan esa palabra, herida, una vez, pero con una intención diferente. Dice: la herida creada en el gobierno de coalición con la reforma de la ley solo sí es sí sigue abierta. La ministra de Justicia, Pilar Job, ha hablado sin tapujos de los momentos que se están viviendo con el registro en solitario por parte del PSOE en el Congreso del proyecto de la reforma de la ley y ha acusado a Unidas Podemos de lanzar mensajes confusos. La herida creada en el gobierno de coalición. No sé si es lo más afortunado no recoger la frase clave que dijo la ministra de Justicia, pero usar la palabra herida para hacer un jueguecito de palabras. Total, es que parece ya hasta un poco recochineo la cosa. Y fijaos que Podemos carga, claro, pero la ministra Job habla sin tapujos. De nuevo, términos diferentes, ¿no?, según qué partido hable. Obscena La Sexta en su campaña a favor de la reforma del PSOE, que apoyan PP y Vox. Y ojo también a esto de esta misma pieza de La Sexta, advierto de que alguien le puede hacer explotar la cabeza. Dice: Job ha confesado que le preocupa mucho y que no es de recibo que con esta ley se haya producido una rebaja de penas. 2 párrafos después. También ha criticado que la propuesta de igualdad suponía una exageración punitiva desproporcionada. Pero a ver, amigos de La Sexta, ¿en qué quedamos? ¿La ley supone una rebaja de penas o supone por contra una exageración punitiva desproporcionada? El problema es que las penas son demasiado bajas y al mismo tiempo el problema es que las penas son demasiado altas. La manera en la que algunos con carné de periodistas tratan de tomar a la gente por gilipollas cada vez alcanza niveles estratosféricos. Claro, es que si recordáis, el argumentario contra esta ley empezó siendo que era demasiado dura y que iba a obligar a firmar un contrato para tener sexo y que iba a mandar a todos los hombres a la cárcel, y después ha pasado a ser justamente el opuesto, que es una ley demasiado blanda y que va a sacar a todos los violadores de la cárcel. Es decir, primero que estaba muy mal porque todos van a ir a la cárcel y después que estaba muy mal porque todos van a salir de la cárcel. Ha habido gente que por lo menos ha dejado de defender uno antes de ponerse a defender el otro, ¿no? Que menos, aunque sea por decoro. Pero lo de Pilar Job y La Sexta ya llega a un nivel en el que son capaces de defenderte ambos argumentarios contrarios a la vez, en la misma entrevista y en la misma noticia, con 2 párrafos de por medio. En fin. Ya veis que La Sexta va a muerte con la contrarreforma del PSOE, aunque hay que decir también que hay algunas voces en esa cadena que se están saliendo de esa línea. Sandra Sabaté se posicionó de forma contundente en contra de que se den pasos atrás en la ley, y escuchamos lo que dijo también este martes Jordi Évole.
¿Tienes opinión o no sobre esa ley, Jordi? La verdad es que no tengo opinión porque no soy un experto en esa ley, pero sí que coincido con algunas declaraciones que he oído últimamente, y es que cuando las mujeres legislan parece que hay un sector de los hombres con poder que les molesta. Bueno, es cierto que Bolet también dijo a continuación que piensa que puede que la ley tenga algún error, pero a mi modo de ver su posicionamiento en el fondo se mueve en el mismo marco que defiende el Ministerio de Igualdad, y es que hay una reacción machista contra la ley. Veamos ahora algunas cosas que están diciendo, dejamos ya La Sexta, en la cadena SER. Por un lado, la SER también viene defendiendo en general las posiciones del PSOE, nada sorprendente, claro, pero por otro lado, y sobre todo tras la entrevista de Pilar Llop, digamos que el tono no es el mismo que el de La Sexta, ni mucho menos, y que hay algunas fisuras y vaivenes en su posición editorial, cosa que en mi opinión revela lo que decía al principio, que el sincericidio, el suicidio comunicativo de Llop ha sido un punto de inflexión y está haciendo girar algunas voces de ese espacio mediático de la progresía. Fijaos, Eduardo Madina, ayer en la SER. No doy crédito a la entrevista de ayer que tuviste con la ministra de Justicia. Primero porque no se nos escapa que las leyes no las ha hecho Irene Montero ella sola. Parece que es un llanero, o en este caso una llanera solitaria, ella sola decidiendo contra el criterio de todo el... No, vamos a ver. Si esta es una ley que ha rebajado las penas de tal manera que las agresiones sexuales, como dijo ayer la señora Llop, tienen menos carga penal que un robo, es una ley colegiada que pertenece al conjunto del Consejo de Ministros, como lo son todas. O por lo menos como eran todas hasta hace unos pocos años. Pero el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Presidencia, por supuesto el de Igualdad, la Comisión de Secretarios y sus secretarios, el Congreso, el Senado, los grupos parlamentarios, 350 diputadas y diputados, los senadores, las senadoras, los grupos jurídicos, la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, todo eso opera en un trámite legislativo. Por tanto, no entiendo nada. Esto de querer dejar sola a Irene Montero en la legislación de una ley que parece que se la ha inventado ya un día apretando un botón y colocándola en el BOE. En fin, no doy crédito a la entrevista de la ministra de ayer. Me impresiona que pretendan dejar sola a Irene Montero. Esto lo está diciendo Eduardo Madina, que es del PSOE, en la cadena SER del Grupo Prisa. Significativo la verdad. Y escuchar esto que se ha dicho también esta mañana en el abierto de Hoy por Hoy en la SER. Cuidado con las alarmas sociales porque es un concepto muy gaseoso y legislar en caliente lleva muchos peligros. Si esto es un tema trascendental para las mujeres de largo recorrido que no tiene que ver con que ahora salgan no sé cuántos cientos de violadores a la calle de manera precipitada. Es decir, eso tiene que ver con un problema estructural y por tanto legislar en caliente como yo creo que ha hecho este gobierno, la parte digamos que ha presentado la iniciativa parlamentaria, creo que es un error. Es decir, hay que legislar en frío, porque esto te lleva, digamos, a un populismo judicial que siempre es muy preocupante. Cuidado con legislar en caliente. Bueno, es muy significativo que en la SER estén sonando argumentos como este, que acusan al PSOE de legislar en caliente, dejándose arrastrar por una alarma social, que es una alarma mediática, y cayendo así en un populismo judicial que es muy preocupante. Esto es lo que dice literalmente el tertuliano. Efectivamente, con la salvedad, eso sí, ya lo habéis escuchado, de que no menciona directamente al PSOE, ¿no? No dice el PSOE, dice la parte que ha presentado la iniciativa parlamentaria. Pero bueno, igual ya era pedirle peras al olmo. Escuchemos algo más de la SER, porque están estos argumentos que hemos oído, pero ahí también hay quien sí está defendiendo nítidamente los argumentarios de Ferraz, que toquen en cada momento, según sople el viento mediático, incluso aunque sean totalmente contradictorios entre sí. Por ejemplo, Verónica Fumanal. Vamos a escuchar primero las cosas que decía Fumanal hace solo 4 meses, antes de toda esta campaña contra la ley Solo sí es sí. Bueno, la perspectiva de género en nuestro sistema judicial, yo creo que Ana has dado en el clavo, es el gran debe. Todavía estamos viendo cómo hay sentencias que aplican leyes sin ningún tipo de sensibilidad, sin ningún tipo de cuestionamiento sobre lo que nos pasa a las mujeres. Que normalizan comportamientos machistas. En este país, para que te crean, tienes que traer las pruebas, es decir, la voz y Tienes que grabar un vídeo de cómo violan a tu hijo. La credibilidad de la palabra de las mujeres está absolutamente cuestionada, y más con la ola regresiva de un partido negacionista de la violencia de género que ha venido a las instituciones a romper algunos consensos importantes que se estaban consiguiendo con partidos que no habían estado ahí siempre, pero que se estaban sumando.
Bueno, pues ya lo tienen ahí ustedes. Verónica Fumanal hace 4 meses decía lo mismo que el Ministerio de Igualdad y que las mujeres que se manifestaron después de la sentencia de La Manada, que hay machismo en el Poder Judicial en España y que hay muchos jueces que no creen a las mujeres que son víctimas de violencia sexual. ¿Y qué dice ahora? Pues vamos a escucharlo. Verónica Fumanal dijo esto este martes en la SER, hace 2 días, tras defender, eso sí, algunos puntos de la ley que considera positivos, por ser justos. Dale al play, Lolo. Sinceramente, a mí me gustaría que este gobierno me pidiera perdón, nos pidiera disculpas, porque no se ha hecho bien. Y en el reconocimiento que no se ha hecho bien debería haber un lo siento. Pero claro, a mí ahora mismo el enrocamiento tan absolutamente inexplicable de las ministras de Podemos nos lleva a debates que son marcianos. Yo estoy creo absolutamente como Víctor. Creo que el consentimiento en esta reforma no se toca. Vaya. Hace 4 meses había que denunciar el machismo judicial. Ahora, en cambio, como las ministras son de Podemos y no son de tu partido, hay que denunciar que las ministras se están enrocando. Maldita hemeroteca. Espero que por lo menos algunos, por reproducir el argumentario, les paguen bien. Sí, ¿no? Y por decir que el consentimiento no se toca en esta reforma, a pesar de lo que dijo la ministra de Justicia en ese mismo micrófono. Cabe recordar, un dato importante, que Verónica Fumanal fue jefa de prensa de Pedro Sánchez en su primera etapa como secretario general del PSOE. Anteriormente lo había sido de Albert Rivera. ¿Cómo? ¿El PSOE y Ciudadanos intercambiando asesores de prensa? ¿El partido con el puño y la rosa, chaquetas de pana, somos la izquierda de este país, cantamos la Internacional, compartiendo asesores de Ciudadanos y asesores del PP? Fascinante. Y ahora Fumanal, aparte de repetir el argumentario del PSOE en las tertulias, es asesora de imagen del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, del PSOE. Acabo ya con 2 últimas cosas para completar el mapa. Hemos visto La Sexta en modo partisano, con la cresta para arriba pro PSOE, la SER con algunos repetidores de argumentario, pero también con dudas y con ciertos mensajes contra la contrarreforma del PSOE. Os cuento que Infolibre ha sacado algunas piezas, en particular una, que pone en evidencia directamente los argumentos de Job. Fijaos, los datos que desmienten a Pilar Job. El 83% de las víctimas de violencia sexual no presenta lesiones físicas. Sumado al testimonio de las víctimas recogido en la macroencuesta, lo citaba antes Sara, los datos que emanan de los tribunales, dice Infolibre, ayudan a configurar el paisaje. De los 3.881 delitos contra la libertad e indemnidad sexual registrados en 2021, según el Instituto Nacional de Estadística, solo 491 de 3.881 fueron calificados de agresión sexual. Es decir, únicamente el 12,6% se apreció la existencia de violencia e intimidación. Esto dice Infolibre. Y una de las periodistas que con más contundencia ha defendido la ley y ha criticado las palabras de la ministra Job ha sido Cristina Fallarás, en el Diario Público. Búsqueme la herida, ministra Job, se titula el artículo que publicó ayer, en el que, tras relatar varios ejemplos de violencia sexual que no tienen por qué dejar heridas físicas visibles, concluye diciéndole lo siguiente a la ministra de Justicia. Dice Fallarás: me escandaliza su ignorancia, su insensatez, porque no quiero creer que es mala fe. Solo con una herida se puede probar que ha habido violencia, dijo usted ayer en la cadena SER. Le invito, ministra de Justicia Pilar Job, a que en esas mujeres que yo he sido o he conocido, en todas esas que siguen sufriendo lo mismo, le invito a que busque la herida. Y si no la encuentra, pídales, por lo tanto, que demuestren que ha habido violencia. Enseguida hablaremos con Cristina Fallarás. Gracias, Manu. Porque si se lo hubieran hecho a los jueces, 5 tíos acorralan a uno y ese uno se acojona. Solamente porque la pobre chica estaba sin decir nada. La cultura de la violación es que 5 hombres violen a una chavala de 18 años y no se considere violación. Clarísimos los testimonios. Ina Fino Génova. Vámonos a Colombia. Vamos a cambiar un poco de tema. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Fino Génova. Unos estrategas de Panamá y Brasil nos dijeron que la estrategia era dejar de explicar los acuerdos. No joda más con los acuerdos, la parte publicitaria es la indignación. Estábamos buscando que la gente saliera a votar berraca.
En emisoras de estratos medios y altos nos basamos en la no impunidad y en la reforma tributaria. En las emisoras de estratos bajos nos enfocamos en subsidios. En la costa dijimos que nos íbamos a convertir en Venezuela. Y el no ganó sin pagar un peso. En 8 municipios del Cauca pasamos propaganda por radio centrada en víctimas. El no fue la campaña más barata y efectiva en mucho tiempo. Lo que les acabo de leer son citas exactas que se le escaparon al gerente de la campaña por el no a los acuerdos de paz en Colombia, ex candidato a la alcaldía de Medellín, Juan Carlos Vélez Uribe. Todo esto lo dijo en una entrevista al medio La República, poco después de que el 50,24% de los colombianos respondieran con un no a la pregunta sobre si apoya el acuerdo final para terminar el conflicto armado y construir una paz estable y duradera. La existencia de los diálogos de paz del gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla se hizo pública en 2012, 4 años después del inicio de esas conversaciones. Juan Manuel Santos, en representación del Estado colombiano, y Rodrigo Londoño, jefe de las FARC, firmaron el acuerdo de paz para acabar con los 52 años de actividad de esa guerrilla. Bueno, Santos planteaba que eran los ciudadanos los que tenían que avalar esos acuerdos de paz y por lo tanto convocó un plebiscito. Y la campaña electoral sobre el mismo se inició a finales de agosto para terminar con la celebración del referéndum el 2 de octubre. Y esas semanas estuvieron acompañadas de un constante bombardeo mediático que polarizó aún más la sociedad colombiana, ya de por sí polarizada en los años anteriores. Aquellos que seguimos la cobertura mediática colombiana en aquel momento ya teníamos la sensación de que los principales medios de información tenían un evidente sesgo en contra de esos acuerdos. Se construyó un ambiente de escepticismo y miedo, se hicieron verdaderos esfuerzos para que la gente asumiera una actitud más beligerante con la guerrilla, rememorando su maldad, sus múltiples delitos e instalando en la opinión pública la idea de que ni se arrepienten de lo que hicieron ni son merecedores del perdón. Y si bien efectivamente las FARC cometieron numerosos crímenes, el relato mediático ponía siempre la lupa únicamente en los crímenes de esa guerrilla y nunca en los que cometían los paramilitares o el Estado, que además son muchos más. Y hoy ya sabemos que en las últimas 3 décadas el 45% de los homicidios, desapariciones y secuestros fue responsabilidad de los grupos paramilitares, precisamente, que surgieron y actuaron bajo el amparo oficial. Eso lo confirmó el año pasado la Comisión de la Verdad en su informe final. De hecho, a las FARC, según este mismo informe, le corresponderían el 21% del total de las víctimas que la Comisión de la Verdad cifra en más de 450.000. No obstante, antes del plebiscito, para la aplastante mayoría de los grandes medios colombianos, parecía que las FARC no solo tuvieron el 100% de la responsabilidad, sino que además ni se lamentaban de ello. Una estrategia que se centró en apelar a los sentimientos y, como reconoció posteriormente el jefe de la campaña por el no, a la indignación. Esa estrategia fue determinante para el resultado final. Que fue así, un 50,24% de no frente a un 49,76% de votos del sí, de manera que los acuerdos de paz no iban a poder implementarse. Y el sincericidio del gerente de la campaña vino tan solo unos días después del conteo de votos. Evidentemente, Juan Carlos Vélez Uribe, cercano al mismo Álvaro Uribe Vélez, no pudo contener la alegría y lo soltó todo sin demasiados rodeos, que tenían asesores extranjeros, que en ningún momento iban a explicar en qué consistían los acuerdos de paz, sino que apelarían a la indignación de las madres y de las víctimas, que a los ricos les asustarían con que se les subirían los impuestos y a los pobres con que no habría más subsidios. Todo aderezado con un clásico universal imperecedero: Colombia se convertiría en Venezuela de ganar el sí. ¡Ojo! Con Santos como presidente de la República, que no es que no haya sido rojo en su vida, que es que ni siquiera era progresista. Ya, y además de explicar toda esa estrategia, como dije, ya la percibimos en aquel momento, aunque nunca viene mal una confirmación de primera mano, Vélez reveló en aquella entrevista a La República el coste de la campaña, así como sus principales patrocinadores. Fue la campaña más barata y efectiva en mucho tiempo. ¿Cómo de barata? Me interesa eso. Bueno, según Vélez, el partido de Álvaro Uribe, Centro Democrático, logró recaudar 1.300 millones de pesos, más o menos $500,000, de 30 personas físicas y 30 empresas. Entre esas empresas estaban la organización Ardila Lulé, el Grupo Bolívar, el Grupo Uribe Codiscos y Corbeta. ¿Y quién es el propietario de la cadena de radio más grande de Colombia, RCN Radio, y del segundo canal de televisión con más audiencia de Colombia, RCN?
el grupo Ardila Lulé, que es ese mismo que figuró en el top de financiadores de la campaña por el no a la paz que reveló Vélez. Eso es. Ya ves el modus operandi. Hay muchas similitudes, ¿no? Bueno, el propio grupo negó haber aportado a la campaña, aunque la directora de RCN Noticias, Claudia Gurisati, fue una de las principales críticas de esos acuerdos, tanto en sus redes personales como en sus noticieros. El sesgo exagerado de RCN, acordado o sincero, fue demasiado llamativo. La senadora Claudia López, de Alianza Verde, la actual alcaldesa de Bogotá, se refirió así a la cobertura de ese canal en un programa de Claudia Gurisati, precisamente. Primero quiero empezar por agradecerles la invitación, pero lamentar el sesgo, francamente. Es una falta de respeto que nos tengan aquí 1 hora y media para que igual RCN Noticias se dedique a la propaganda contra los acuerdos de paz. Ustedes están en todo su derecho, pero yo por lo menos no vine aquí a adornar con apariencia de imparcialidad semejante sesgo. Todas opiniones, doctora. Lo segundo que quiero decir con toda claridad es que estos son los acuerdos históricos, pese a la trivialización que aquí están tratando de darle. Nunca antes, en los 9 procesos de paz anteriores, ha habido un acuerdo de paz con semejante nivel de detalle en el desarme, la verificación internacional y la refrendación como el que hoy se ha anunciado. ¿Para qué centrarse en los detalles, no? Si se puede apelar a la indignación. Bueno, habla únicamente de RCN, pero RCN no fue el único. Canales de televisión como NTN 24, radios como RCN Radio o Radio Caracol, diarios como El Colombiano o El Tiempo. El trabajo se hizo casi al unísono y el mensaje caló lo suficiente como para determinar el voto. Las FARC no merecen confianza alguna, son enemigos de la nación, el sí a los acuerdos va a traer más miedo y más incertidumbre y mucho comunismo. Con todo, ya me gustaría a mí que en España hubiera políticos como esta señora alcaldesa que les ha dicho 4 verdades, a los medios y en su plato. Ya, con respecto al mucho comunismo, no es sarcasmo eso, escuchen lo que escribió en El Tiempo a finales de agosto de 2016, en plena campaña, el expresidente Álvaro Uribe. El gobierno disimula su indiferencia frente a los anhelos populares con un acuerdo con demagogia agrarista que busca la colectivización del campo y la destrucción del agroproductivo. Así empezaron Castro y Chávez. Dejaron a sus pueblos sin comida, después destruyeron la industria, la economía toda, ahuyentaron a los empresarios. Los ciudadanos honestos del campo rechazan la expropiación de sus tierras, reclaman condiciones para hacerlas producir. Colectivización, expropiación de tierras, Castro, Chávez. Pero vamos a ver, Ina. ¿A quién narices iban a expropiar las tierras si, según datos de Intermón Oxfam, más del 80% de las tierras en Colombia pertenecen al 1% de la población? Ahí vamos. Los que aportaron a la campaña por el no liderada por Uribe probablemente lo tenían mucho más claro que aquellos colombianos a los que manipularon con su estrategia publicitaria de indignación. Álvaro, que es imposible convencer a la población de Colombia, que casi no tiene tierras, de que se les van a quitar por culpa de un acuerdo de paz. Sujétame el ron, hijo de puta. Bueno, las revelaciones que hizo Vélez, el asesor, ¿no?, el gerente de la campaña al diario La República, cayeron un poco mal a Álvaro Uribe, tanto que se refirió a ellas en su cuenta de Twitter, donde me tiene bloqueada, por cierto, de la siguiente manera: hacen daño los compañeros que no cuidan las comunicaciones. ¡Claro! Hay que cuidar las comunicaciones, compañeros, cuiden sus comunicaciones, que no se hagan públicas esas cositas tan burdas con las que luego vas en tu programa de televisión. La realidad de lo que ocurrió es indiferente, lo importante es cuidar las comunicaciones. Claro que sí. No te olvides de este consejo de Álvaro Uribe, amigo García Ferreras. En el futuro, cuando cenes con Villarejo, cuida tus comunicaciones. Gracias, Ina. Simplemente no se tiene en cuenta a las mujeres como lo que son el 50% de la población, igual que los hombres. Entonces, cuando la justicia se hace por los hombres, para los hombres, y nos excluye de la toma de decisiones, tanto en el poder legislativo, ejecutivo como judicial, o esas decisiones no se toman desde una óptica feminista, suceden cosas como esta. Tremendos testimonios. Bueno, hoy nos acompaña en la base Cristina Fallarás. Cristina, muchísimas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué sentiste cuando escuchaste a la ministra hablar de una herida? Me acordé de la polla que aquel señor se sacó en el vagón de un tren y que, teniendo yo 18 años, me obligó a ver cómo se masturbaba y que me hice pis en el vagón de puro miedo y me quedé paralizada.
y por supuesto no se denunció aquello, yo no lo denuncié porque no existía la cultura de la denuncia. Pero me acordé también de mi amiga a la que bloquearon en el retrete de un bar, de una discoteca. Ella iba un poco bebida, como todas a las 4 de la mañana. Se le metieron 2 chicos dentro del váter. Uno la agarró por los hombros para que no pudiera levantarse de la taza. Ella estaba sentada con el pantalón bajado y las bragas bajadas. El otro se agachó, le metió la mano, le tocó la vulva, se la abrió, le metió el dedo primero en la vagina, después en el ano. El que estaba de pie le obligó a hacerle una felación, le hizo daño en el paladar y después se fueron. A esa mujer no le quedó ninguna marca y no pudo demostrar, porque ellos dijeron que se había metido con ellos en el baño voluntariamente a tomar una raya y que voluntariamente había mantenido una juerguita con ellos, un poco como la manada. Ella nunca pudo demostrar que eso había sido una agresión, yo lo sabía, claro. De todo eso me acordé cuando esta señora, en su insensatez, porque como escribo en el artículo no quiero pensar que es mala fe, sería terrible, dice lo de la herida. Y cuando esta gente del PSOE habla de violencia y de intimidación, estoy escandalizada. Sara. ¿Qué tal, Cristina? Yo te quería preguntar si te parece normal que un señor como este tal Álvarez insista en esto de que es opresivo tener que despertar a tu mujer para poder follar con ella. Lo lamento por su mujer, francamente. Lo lamento mucho por su mujer. A ver, estos señoros, estos idiotas existen en todas partes. Como lo de tener que salir con un documento para que te lo firmen. Yo nunca he dudado si alguien quería o no quería tener relaciones conmigo. Yo nunca he dudado si alguien consentiría o no. Si ellos dudan, será por algo. Y si necesitan un documento, que lo lleven. Desde luego. Es decir, a mí nunca me ha cabido ninguna duda si la persona con la que yo me beso o a la que yo abrazo en una discoteca, en un bar, me da igual donde sea, se siente o no forzada a ello. Es evidente que a ellos les cabe duda. Igual este señor tiene alguna duda sobre si su mujer quiere que lo toque mientras está dormida. Se ponen en evidencia, son restos de una sociedad. Fíjate que si algo tiene maravilloso la ley del solo sí es sí, es que se adelanta. Las leyes se redactan en una sociedad porque la sociedad ha cambiado y tú sabes que la legislación va un poco a rastras. La maravilla de la ley del solo sí es sí, para mí, es que en sí misma han modificado la sociedad. Cuando aparece la denuncia de los premios Feroz, cuando meten a Dani Alves en la cárcel, lo detienen, etcétera, es fruto de la ley del solo sí es sí, antes incluso de que se apruebe. Eso es maravilloso. Es decir, es una ley que no solo se acabará aprobando tarde o temprano, le pese a quien le pese. Es decir, puede que no, ya, da igual, ya hemos cambiado, sino que una labor bestial que ha hecho es que ha modificado una sociedad que estaba necesitadísima de esto. Ahora ya saben las muchachas que si el Alves de turno, ya saben las profesionales que si el superior de turno o aquel que te paga o te puede pagar te toca un pecho, te mete el pene en la boca, te obliga a ver cómo se masturba, ya saben que pueden denunciar y que se les va a hacer caso, porque los protocolos que esa ley implica se están llevando a cabo antes de que la ley se apruebe. En serio, para mí la ley del solo sí es sí es un ejemplo de la mejor forma de crear una ley, que es a la vez que se redacta, la sociedad la va asumiendo poco a poco y la modifica, es decir, modifica el entorno social. Manu. Buenas tardes, ¿qué tal?
Hace unos días estuvo aquí en la base el expresidente Zapatero y él hizo un vaticinio sobre todo este asunto. Vino a decir que se va a ganar el debate, que calma, que sosiego, que ya veréis y me diréis en 2 o 3 años cuál es el resultado, y él decía que se va a ganar la batalla, ¿no? Yo te quería preguntar, bueno, aunque ninguno tenemos una bola de cristal, pero si tú te atreverías a hacer ese vaticinio, digamos, a decir qué crees que va a pasar, si crees que se va a ganar la batalla y se va a lograr mantener el consentimiento como en el centro de la ley, o si crees que va a triunfar la reacción en contra de la ley, y también, bueno, ¿qué es lo que necesitamos, qué tiene que pasar para que se gane la batalla, para que el consentimiento se mantenga? No sé si soy capaz de decir qué va a pasar, porque os voy a confesar que ya sabéis, y todo el mundo sabe, que a mí el PSOE no es un partido que me merezca ningún crédito, pero ha tenido un papel muy importante en el desarrollo del feminismo. Sin embargo, en este caso no soy capaz de comprender los pasos que está dando. Ni siquiera el asunto de un electoralismo, bla, 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 bla. No soy capaz de cómo tienen la torpeza de alabar una ley que tiene todos los ingredientes para ser alabada, y de repente darle la vuelta al asunto y aparecer esta Job y el presidente del gobierno diciendo las insensateces que dicen. La ley, la base de la ley, la idea de la ley de este Ministerio de Igualdad ya ha triunfado. Se aprobará o ya o más adelante, pero las modificaciones sociales que exigirán esa ley ya están hechas. Y para mí, voy a insistir en esto, es algo que hay que agradecer al Ministerio de Igualdad, es decir, ya se ha hecho, ya se ha dado ese paso. Si no se aprueba ahora la ley, obligatoriamente se aprobará más adelante. Yo no quiero imaginarme qué hará un supuesto gobierno de extrema derecha, o sea, de PP y Vox, cuando llegue al poder. Pero el espíritu de la ley está. Mal haría el PSOE si no aprobara la ley del solo sí es sí con el consentimiento en el centro. Mal haría, porque si bien es cierto que la ley trans generó unas divisiones muy sangrantes dentro del movimiento feminista, no ha sucedido lo mismo con la ley del solo sí es sí. Ahí se equivocan. Es decir, yo no veo ninguna ruptura dentro del movimiento feminista. El movimiento feminista que yo conozco, que algunas, estaban a favor de la ley trans y otras en contra, están muy a favor del solo sí es sí. Hay que ir a unos sectores muy extremos del feminismo del PSOE ligado a la vieja guardia para encontrar gente que se oponga, mujeres que se opongan. Ojo con la respuesta del feminismo a ese paso del PSOE. Ya las declaraciones de la ministra Llop con el asunto de la heridita, de las narices, tienen a un sector del feminismo ligado al socialismo que está muy enfadado, y es gente son mujeres con las que yo trato habitualmente. Ina. ¿Qué tal, Cristina? Publicaste hace unos días un artículo titulado Los encabronados. Te quería pedir que expliques un poco a nuestros seguidores ese concepto. ¿Quiénes son los encabronados? ¿Cómo los detectamos? Pues el encabronado es ese señor, ¿no?, que viene y te dice: ¿cómo vas, chata? Y oye, y te agarra por la cinturica y te dice: hostia, eras guapa, pero todavía estás buenorra, ¿eh? Páguele el martini a la chica, venga. Oye, te acerco a casa, ostras, ¿te has operado las tetas o las tienes así? Y toda esa basura que sale de su boca pestosa, creen que una tiene que agradecerla. Es un señor, ¿no?, que apela a su paquete, que te lo muestra cuando se sienta, que te presume de que tiene la empresica, de que tiene dinero. Dice que su mujer se hace mayor, presume de lo... son los señoros de siempre. Y yo vengo de una generación, yo ya soy mayor, tengo 55, en la que eso era ser hombre. Ahora apestan a puro y coñac de tertulia rancia y a palco del Bernabéu. Eso es un señor, pero sobre todo, un encabronado, pero sobre todo son aquellos tipos que se han quedado en pelotas,
y realmente ya no tienen edad de quedarse en pelotas ni condición. Se han quedado en pelotas ante unas mujeres que los miran de arriba abajo y te pueden apartarse, por favor. Es que ahora solo voy con chicas. Apártese un poquito, que es que ya no trato con ustedes. Ese tipo de hombre que no va a aceptar que una mujer no se sienta halagada por un piropo, que una mujer no quiera ser invitada, que una mujer se ría de sus fanfarronadas. Era su manera de existir, era su hábitat. Es decir, ellos existían rodeados de esa basurica y su coche, y si podían tener un chofer y espera, que te llame un Cabify que te lleve a casa. Se han quedado en pelotas y tienen un serio problema, porque viene una generación de mujeres jóvenes y de chavalas que además, yo soy un poco dura, pero es que ellas se les van a reír en las barbas y no pueden soportarlo, como no pueden soportar su edad. Cristina Falleras, muchísimas gracias por atender a la base. Muchas Hasta gracias, pronto. compañeros y compañeras. Bueno, llegamos al final del programa. Vamos a acabar con un temazo de Julio Iglesias que queremos dedicar al equipo jurídico del Ministerio de Justicia. Soy un truán, soy un señor. Hasta el lunes.